Ongi etorri, bienvenidos a todos a Desayunos Horizontes, de nuevo con las películas de Horizontes Latinos y los equipos que vienen a estos encuentros. Hoy tenemos una película colombiana, Monos, de Alejandro Landes. Está con nosotros su director y su productor, Santiago Zapata. Bienvenidos a los dos. Bienvenido, gracias, Alejandro. Bueno, tú ya eres un viejo conocido de este festival, puesto que nos vimos con Porfirio, que había pasado ya también por el Festival de Cannes. Hiciste antes Cocalero, es un hombre del documental, has hecho películas documentales siempre, tienes una concepción muy personal del cine y ahora has hecho una película que es una ficción pero con métodos de documental. Con el micrófono es mejor, si uno para cada uno. No. Bueno, yo creo que en Porfirio, al igual que en Monos, era muy importante todo lo que sucede antes de disparar el primer fotograma, ¿no? Entonces, en Porfirio y en Monos es un trabajo grande con los actores y los no actores antes de comenzar. Y por lo general es crear un contexto. Por ejemplo, en el caso de Porfirio, alquilé una casa que sería la casa de la película y puse a vivir quién sería su novia y su hijo en la película. Y en el caso de Monos, pues esta banda de chicos jóvenes vivieron sin haberse conocido y vienen de tantos lugares de Colombia, vivieron como unas 3 o 4 semanas juntos, sí. En situación de máxima convivencia, o sea, compartían la misma cabaña, todos, semanas antes de comenzar para crear esa hermandad. Vamos enseguida a hablar del método de trabajo y todo esto, pero para los que no han visto la película, simplemente el tema, bueno, la guerra y la adolescencia. Un grupo de 8 adolescentes que no sabemos si están en un campo, una colonia de vacaciones o jugando a la guerra, pero de hecho están en la guerra y tienen una rehén americana que tienen que defender. Van a fracasar en su misión y todo eso va a provocar una crisis enorme. Bueno, ese es el tema, pero es una película de guerra que en realidad es una película antibélica, o sea, es lo contrario de una clásica película de guerra. Claro, es que por lo general cuando vemos una película de guerra, las líneas de batalla están muy claramente marcadas y hay un concepto de ganar, ¿no? Hay un ganar y un perder. Esta es una película no contada desde las primeras filas, sino desde la retaguardia y donde no hay necesariamente un concepto claro de ganar y perder, ¿no? Y el enemigo, el mayor enemigo es el interno. Vamos a darle la palabra a Santiago para que nos hable de las dificultades de producir para un chico como este, que como nos ha explicado, tiene un método muy especial de producir, que es primero prepararlo todo con los actores y no actores, vivir con ellos, toda esa preparación antes del rodaje. Bueno, en general toda la preparación y la producción fueron bastante, digamos, retadoras para todos. Creo que todos los que participamos al frente y detrás de la cámara fuimos llevados a mucho más allá de lo que consideramos que eran nuestras capacidades físicas, emocionales y psicológicas, debido digamos, a lo extremo que fue el rodaje. Por ejemplo, la búsqueda de las locaciones. Para la película era muy importante encontrar locaciones que fueran atemporales y universales y que fueran al mismo tiempo protagonistas de la película, y recorrimos el país entero buscando esos lugares hasta que finalmente encontramos el páramo, la montaña, donde rodar a 4.500, 4.600 metros sobre el nivel del mar ya pone unos retos bastante complejos logísticamente, el nivel de oxigenación, el clima, el frío, las tormentas, y luego la selva, donde llegar era una odisea completa. No había señal, no había luz, no había electricidad, no había internet. Tuvimos que llegar después de tomar todos los medios de transporte, carro, bus, mulas, caminando, y una vez allí salir no era una posibilidad, teníamos que vivir allí, convivir allí y lograr lo que teníamos que lograr en el tiempo que teníamos determinado. Entonces, empezando por la consecución de las locaciones, todo fue siempre bastante extremo. Y es el lugar de rodaje que es muy importante, ¿no? Nos vas a decir exactamente dónde es el páramo. Claro. No lo habías escogido tú ya antes, lo encontraste después en la escritura del guión, ¿no? La idea de la película no estaba ya
O sea, eso. está en una montaña, pero no específicamente ese páramo. Ajá. Pero cuando lo encontramos, pues obviamente reescribí, al igual que siempre reescribo cuando encuentro los lugares y las caras y las personas, ¿no? Fue un proceso continuo porque iba buscando no solo proyectar la página sobre la vida, sino más bien dejarla entrar al guión. Eh, pero te encantaría saber quiénes fueron nuestros asistentes de Claro. producción en la selva, que cuéntale un Les poco. contaba en la selva, situación bastante extrema, era una selva húmeda completamente inhóspita, pero teníamos unos acompañantes que eran mineros artesanales ilegales, que fueron de alguna manera los que nos enseñaron a navegar y a vivir la selva. Sin ellos no hubiéramos podido hacer lo que hicimos, entonces los contratamos como parte de la producción y fueron... Es que ese río tiene oro y hay buscadores de oro que viven ahí. Así que para aprender a vivir en el río y manejar el río, pues los asistentes de producción de la película eran mineros de oro. Es decir, que el casting de la película hay que decir que forma parte de la escritura del diálogo y toda esa vivencia. ¿Nos puedes explicar cómo lo hiciste? Eh, bueno, para mí, o sea, había, para financiar la película, además, había un guión técnico y un guión como muy extenso, pero a medida que iba conociendo los lugares y las personas, iba siempre reescribiendo. Diálogos, porque como son un montón de chicos, la idea era que sean frases que funcionan en boca de ellos, ¿no? Y también al tenerlos todo el tiempo viviendo juntos antes de comenzar, pues naturalmente, como puede suceder en el patio de un colegio, empiezas a ver dónde hay amores, desamores, química, coqueteo, peleas, y como tenían que hacer todo juntos, era muy fácil como llegar a eso, ¿no? Y nada, fue como una ventana, un poquito Gran Hermano lo que estaba pasando. Pero ¿cómo los escogiste a los 8? Porque tenías muchos, creo. Sí, de los 800 que vimos, cogimos a 25. Y era por eso, porque veíamos a ver quién podría funcionar, no solo por su interpretación personal, sino como grupo. O sea, yo los escogí, pero también ellos escogieron, porque sabían que era un gran reto y había gente que no podía más, porque los teníamos en la mañana haciendo improvisación, actuación, en la tarde todo tipo de ejercicios físicos, tratando de crear esta especie de ejército clandestino. Entonces no hacían el típico ejercicio militar, sino hacían danza, hacían formaciones descalzos y lo hacían en la montaña y en el frío. Y quien efectivamente fue un consultor para nosotros, para formar a este equipo, lo había hecho en la vida real. Es un hombre que ingresó a las filas del mayor grupo guerrillero colombiano a los 11 años y desertó a los 24, después de haber llegado a ser un combatiente de máximo nivel en una columna móvil. Y estaba en un programa de reinserción, y cuando estaba buscando y documentando lo que quería hacer, pues lo llevamos de consultor, y fue tan convincente y genial el papel que hacía que le dije, bueno, no, ven a este lado de la cámara, y finalmente él es el mensajero. Aunque es un equipo, es coral la actuación, pero para mí hay una protagonista que se destaca, que es Rambo, que no es una actriz profesional, Sofía Buenaventura. ¿Cómo la encontraste? Que es un personaje muy ambiguo, puesto que no, cuando sales la película, bueno, al final sí comprendes, pero no sabes si es hombre o mujer, ¿no? Sí. Bueno, me pasó viendo chicos por todo el país. O sea, Santi mandaba gente de casting a colegios y demás, y uno de esos videos que me llegó, había un equipo de baloncesto jugando, y eran todos chicos, y había uno que me llamó la atención, que le decían Matt, pásame la bola. En fin, resulta que, y yo dije, yo quiero conocer a Matt, me gusta este chico, y resulta que Matt es Sofía, que a veces va por el nombre Matt, y bueno, se maneja de forma muy fluida entre los dos géneros, y pues fue como una inspiración para el personaje. Y bueno, todos los personajes de estos chicos tienen una serie de motes muy diferentes. Pata grande, bueno, Bum Bum, el perro. ¿Cómo vino eso de darles esos motes? En realidad es muy común, ¿no? El tener un nombre de guerra, un nombre de guerra, un alias, en cualquier ejército rebelde, ¿no? Por lo general funciona así.
Así que, y también una gran manera de hacer lo que la película hace, que es rechazar como cualquier concepto binario de la vida, ¿no? No había un primer nombre y apellido, no había un bien y mal, no había una izquierda-derecha, no había un futuro-pasado. Tenías la humanidad en la presencia de cada personaje en ese momento en la trinchera. Era forzarte como lo opuesto que hacen muchas películas de guerra que entran desde lo ideológico, desde lo partidario, desde la bandera. Juega un poco también con la alegoría y la fábula que se quería contar, ¿no? Sí, pero hay que decir que no has querido situarlo ni en el tiempo ni en el lugar, aunque podemos reconocer en los paisajes que es Colombia, pero no has querido que no es un país cualquiera de América Latina. Algunos, aunque hay muchos colombianos que me dicen, oye, ¿dónde filmaste? En todo caso, tú no has querido que eso se precise, que sea precisamente una fábula general, una lectura universal, y tampoco ideologizar el tema, ¿no? Puesto que no sabemos muy bien, no hay mucha información sobre quiénes son, ni por qué, ni nada. Es que lo que me parecía interesante a mí, que creo que caracteriza la guerra hoy en día, que es muy distinto a lo que conocieron tal vez nuestros abuelos o bisabuelos en la Primera o Segunda Guerra Mundial, es que hoy en día la guerra se está peleando desde la retaguardia, ¿no? Y hay una gran bruma de guerra, se pelea desde las sombras, de forma clandestina, ¿no? Operaciones especiales, drones, robots, o sea, todo es muy distinto a esas filas épicas con banderas y uniformes que conocimos pues, en las películas esas, ¿no? Que tanto nos llaman la atención. Así que aquí creo que era no solo hablar de la guerra de guerrillas latinoamericanas, sino lo que está pasando hoy en el mundo, que creo que hay como una bruma de guerra. Creo que le preguntas a un norteamericano normal, oye, en Siria, ¿de qué lado estás peleando? ¿Con quién o contra quién? Y no sé si te van a saber decir. O sea, yo no sé. Al mismo tiempo, el tema de la película que te ha interesado es la crisis de la adolescencia ante la guerra, ¿no? Yo creo que la visión del autor en tu película, quizás hay un plano en el que está bien reflejada, creo yo, que es cuando los niños están bajo la mesa y miran a la guerrillera que acaba de matar a los padres. Entonces hay una incomprensión, miedo también. Claro, era de alguna manera contar el ciclo de la violencia y contar tal vez un principio al final, ¿no? Eso pasa al final de la película y a mí todavía me pega mucho ver esos chiquitos bajo la mesa. Muchas veces pensamos que la guerra tiene razones históricas, estructurales, pero muchas veces puramente personales. Incluso el gran ejército paramilitar colombiano nace de dos hermanos que les pasó eso de chiquitos y 20 años después tienen el ejército más temido de extrema derecha del país. Así que hay veces son historias así. Sí, hay incontables historias en las que comienza, ese es el origen de la violencia, como bien decías, comienzan después de un allanamiento, sea de cualquier grupo, sea ejército, paramilitares o guerrilla, donde sus padres ya no están y quedan involucrados inmediatamente, ahí empieza su historia dentro del grupo. ¿Sí? No, y hay veces no, a veces lo hacen porque quieren pertenecer a algo, a veces hay una idea, o sea, no todo es un reclutamiento forzado, más bien es muchas veces es la mejor opción o es lo que conocen o simplemente quieren pertenecer a algo que en ese momento parece más grande que ellos. ¿Cuáles han sido vuestras vivencias personales precisamente con respecto a esa violencia que tú evocas en tu película que se ha vivido en Colombia y que todavía está ahí muy latente? Bueno, Colombia, como bien sabes, tiene un conflicto de 55 años y todos los colombianos de alguna manera u otra hemos estado directo o indirectamente afectados por él. Entonces, creo que fue el día a día durante muchos años y ahora no lo es tanto, afortunadamente, pero a todos nos ha tocado de alguna manera. Sí, o sea, a mí no me gusta ver tanto razones personales detrás de una obra, pero, o sea, en mi familia han habido secuestrados, salí también de Colombia, en parte mi familia salió por eso, así que el secuestro en Colombia es casi como un lugar común, ¿no? Es algo muy banal, la gente no quiere escuchar de eso, sin embargo en la película agarra un lugar común que es el secuestro, pero lo cuentas desde el punto de vista de los secuestradores, que de por sí también están secuestrados. Entonces eso crea como un juego de espejos que hace que sea más interesante. Agarra un lugar común que es la violencia en Colombia y ojalá que propone algo, una mirada tal vez un poco más subversiva. Yo hablaba de Porfirio antes diciendo que me parecía más documental
que esta, pero sobre todo en el sentido de que has utilizado a Julianne Richardson, que es una actriz americana muy conocida. Entonces, ¿cómo ha sido eso, buscar esta intervención de una actriz profesional, que en este caso es una actriz conocida? Bueno, teníamos dos. Teníamos a Moisés Arias, que es Rico Suave de Hannah Montana, o sea, ha hecho una carrera desde los 10 años, y él hizo todo este taller que te contaba con los chicos para asegurarnos que no haya diferenciación. Y esa fue una idea de Santi, una idea genial, la de él, ¿no? Sí, conocí a Moisés en una muy buena película que hizo llamada Kings of Summer, y pues investigando un poco sobre él me di cuenta que era colombiano, entonces me pareció que nos iba a aportar mucho en la película, y le hicimos llegar el guión y le encantó. Nunca había hecho nada en español, nunca había hecho nada en Colombia, que es su país, entonces le llamó la atención de inmediato, y creo que... O sea, le mandamos un guión a Hollywood y él inmediatamente dijo que sí, y sus agentes inmediatamente dijeron que no. Así que... Pero bueno, pudo más las ganas de él de hacer parte ¿Y del proyecto. ¿Y el trabajo de ellos con los no profesionales, cómo fue? Bueno, el caso de Moisés de Patagrande, pues yo lo tuve con los chicos todo el tiempo en la misma cabaña, régimen militar, actoral, todo lo hizo con ellos. Y como los chicos, la verdad es que muchos de ellos venían de lugares muy remotos, ni siquiera se dan cuenta, y no había internet quién era Moisés, hasta que un buen día se dieron cuenta que este tipo tiene, no sé, 4 millones de seguidores en sus redes sociales, que tiene todo el mundo en Los Ángeles, que es bastante como sonado, pero no les importó igual, o sea, lo trataron igual, se le burlaban igual, o sea, fue muy refrescante eso los chicos. Y Julianne Nicholson, pues me encanta porque tiene algo muy querible, muy maternal, muy fácil como de conectar con ella, algo icónico también porque la película tiene ese lado de Blancanieves y los 7 enanitos de alguna manera. Así que tenía algo así, pero a su vez me parecía interesante que en la pantalla, no obstante su experiencia, no habíamos visto esa dulzura tornarse violenta. Y eso pasa, ¿no? Es un personaje que de víctima se convierte en victimario. Sí, yo decía antes que es una película antibélica y del personaje de Rambo, porque es un poco un anti-Rambo lo que has hecho ahí. De hecho, hay una referencia, cinéfilamente hay una referencia a Rambo y a otras películas americanas, podemos decir. Sí. Os piensa uno en Apocalypse Now también. Bueno, un crítico norteamericano acaba de publicar algo que me encantó, que dijo, la mejor película con un personaje llamado Rambo hoy en día no es Rambo. Sí, es un anti-Rambo, porque es frágil y bueno, no vamos a contar todo, pero claro, es un personaje muy ambiguo, además, como he dicho antes, ¿no? Sí, es un personaje interesante porque es como un héroe, pero no un héroe en el sentido clásico, sino más bien héroe a nivel tal vez un poco más como de fuerza interior, moral, y me parece que funciona como una especie de conciencia del grupo, ¿no? Me gustaría hablarnos un poco de tu concepción del cine, porque tú sueles decir que te interesa mucho más la forma de contar las cosas que la historia en sí misma. Es decir, estás muy preocupado en tus películas por encontrar nuevas formas de expresión cinematográficas. Bueno, te cuento, o sea, a mí me gusta contar una historia, me parece importante, sino que estoy intentando buscar un camino que no sea la concepción del cine como una especie de novela ilustrada, ¿no? Creo que, o sea, no los va a aburrir mucho, pero al principio cuando íbamos, antes de que llegara la fotografía y antes de que llegara al cine, pues teníamos la pintura y la gente iba a un cuadro con algún deseo incluso narrativo, ¿no? Cómo es la cara de tal rey, cómo es tal batalla. Y luego ya cuando llega la fotografía y el cine, pues desencadena ese espíritu narrativo porque la foto y el cine lo hace tanto mejor, ¿no? En cuanto a contar esa historia. Nacen los expresionistas. La gente ya no va al cuadro con un deseo puramente narrativo. Sí que lo que me parece importante rescatar es que el cine, contar una historia es un camino para generar una emoción, pero también hay otros, y me gusta esa cosa de Luis Buñuel del cine, que exista como un soñar despierto, ¿no? Algo que apela al consciente, pero el subconsciente también. Así que John Monos creo que tiene una historia, ¿no? Pero también busca que la vivas en la piel y en el estómago, no simplemente una como ingeniería narrativa.
Te interesa más lo que la gente resiente que lo que comprende. Es que me parece que no todo se resuelve con la lógica, ¿no? Me parece que hay cosas que se tienen que vivir. Es que el cine tiene eso de ser el lenguaje de los sueños, ¿no? Los sueños hay veces son reveladores, hay veces son indescifrables, hay veces solo con días después verdaderamente se abren y no sé, es lo que a mí yo rescato del cine, ¿no? Yo decía antes el método de trabajar de él. Yo creo que hay una tendencia, que es una tendencia bastante extendida en América Latina, hay mucha cinefilia en el joven cine latinoamericano y muchos cineastas que consideran que hacer una película es una experiencia vital antes que contar una historia. Luego hay que contar las historias para la gente, pero es una experiencia vital también el rodaje, ¿no? Rodar con un personaje así como él, ¿cómo se lo lleva un productor? ¿Cómo te implicas tú en el, contar la verdad. ¿cómo te implicas tú en el proyecto? Porque es siempre un riesgo de producción. Cuando lo primero que te piden los productores para darte dinero es que cierres el guión. Puedo contar que en esta película lloraron todos. Sí, Y totalmente. me incluyo. Bueno, no, como te decía, el rodaje fue extremo. Todo el tiempo todos estábamos dándolo todo y íbamos encontrando cosas especiales que se iban incorporando a la película y que desde el punto de vista de producción nos hacían reaccionar y virar, digamos, de estrategia de inmediato. Y me vinculé al proyecto en una versión, digamos, avanzada, pero no completamente terminada del guión. Empezamos a trabajar como sobre todo lo que iba a hacer, pero desde el principio sentí que había algo especial en ese guión y creo que eso es lo que tenemos en común todos los que hicimos el proyecto. Sabíamos que íbamos a estar lejos de nuestras familias por 9 semanas, un poco más, que íbamos a estar en condiciones muy difíciles, pero todos sentíamos que había algo especial en el guión y queríamos hacer parte de esa experiencia y aportar. Ahora está hablando de forma muy civilizada, pero si hubieras visto en ese momento no estaba tan así. Pero de todas maneras el rodaje Porque él el guión no lo tenía cerrado, pero tú el presupuesto sí. No, y bueno, interesante también el tema del presupuesto porque fue, digamos, completándose a medida que íbamos adquiriendo material. Es que era imposible armar este presupuesto porque no sabíamos en ese momento cuánto es trabajar con una familia de mineros ilegales de Exacto. oro, Bueno, una tropa de en mulas, todo caso- el equipo nacional de kayak. O sea, esta es una película con menores de edad, no actores, actores de Hollywood, animales, efectos especiales, efectos digitales, helicópteros, tomas acuáticas y locaciones que cambian. O sea, estás envuelto en una nube, lluvia torrencial, sale el sol. Entonces, Todos los no. Pero has conseguido, aparte de él como productor colombiano, has conseguido que otros tengan confianza en ti, porque es una coproducción con Suecia, Argentina y Alemania y Uruguay. bueno, afortunadamente por lo Claro. que pasó con Porfirio, habían como los fondos que me apoyaron y eso, pero como la película apelaba a algo mucho más épico, tuvimos que pasar el sombrero entre varios países y en realidad no teníamos ese apoyo para el arranque. Creo que teníamos por lo menos la mitad del presupuesto para arrancar, terminamos el Luego rodaje. se fueron Fuimos subiendo. alcanzando a medida que íbamos Exacto, se adquiriendo iban veían material y se iban sumando, sumando. En todo caso, con el éxito que has tenido en Colombia con el estreno, se van a subir más ahora. Bueno. Porque lleváis en 250.000 En espectadores. Colombia está pasando algo impresionante. Llevamos ya 7 semanas en cartelera con más de 250.000 espectadores. Es para una película independiente colombiana, no es la regla, es tal vez 4 o 5 veces más. Y la gente, pero lo más importante es que la gente ha respondido y ha adoptado la película. Los jóvenes sobre todo, que no es común que vayan a cine independiente o a cine nacional, tomaron la película y creo que ha resonado mucho con ellos. Entonces ha sido muy especial lo que ha pasado. Claro, y un tema tan delicado porque después de tantos años de guerra interna, ¿no? Y el no querer usar esa palabra, ¿no? Guerra civil, y después tantos años de negociación de un acuerdo de paz que ha polarizado la sociedad, pues nadie quiere hablar del tema, nadie quiere hablar de guerra, adolescentes, no adolescentes. Así que el primer día, por ejemplo, nadie fue al cine a ver monos, nadie. Pero la película fue ganando adeptos y sí, 7 semanas después estamos con 250.000 de personas que han ido y va a salir en cartelera semanas más y ahora estamos en Estados Unidos en cartelera y están dando muy bien, en Holanda también, abre en Inglaterra en 3 semanas, en Hungría y ya como que la película se va a ver en 35 países por ahora.
Y yo no creo que es porque la gente esté tan pendiente de Colombia. Hay algunos países que ni les interesa Colombia, sino que más bien creo que la película va a algo que habla de la polarización y de la bruma que existe hoy en las guerras, de alguna manera. Creo que hay como preguntas existenciales que se han hecho antes, sean obras literarias o en el cine, y hoy creo que nos las volvemos a hacer, ¿no? ¿Quién somos como especie y hacia dónde vamos? Y hay que señalar que has sido seleccionada en Colombia para ir a los Oscars. Y a los Goya también. A Es los la Goya, primera vez en aquí la también historia- a los Goya. La primera vez en la historia que una película colombiana queda seleccionada en ambas categorías. Muy Entonces, bien. Vale, vamos a cerrar ya, pero una pregunta sobre la próxima película. ¿Ya hay proyecto o no? Ay, Sí. Pero no se puede decir más. pero no para No- hacerme el no- no da- interesante, no da sino mucha que, suerte hablar de las necesito cosas. bajar el volumen y sentarme a trabajar. Ah, muy bien. Pero en todo caso será en el mismo tipo de película, es decir, entre la ficción y el documental la frontera es difícil siempre de definir. Sí, o sea, a mí lo que me gusta es innovar y buscar y renovar el idioma y el lenguaje, así que voy a seguir empujando. Bueno, ¿con tema colombiano? No necesariamente. No necesariamente. Vale, pues os deseamos mucha suerte Gracias. por el momento con la promoción de Monos. Vamos a ver un extracto de la película. gracias.